Bueno, como ustedes tienen ya conocimiento, en la asignatura de PLCs, justo la semana anterior habíamos enviado una actividad. Esta actividad era precisamente el que ustedes tengan que analizar la estructura, las partes, las características, los tipos de entrada, los tipos de salida, los módulos de expansión de los controladores lógicos programables de manera general. Y yo les comentaba y les daba la sugerencia de que realicen enfocado a lo que es marca Siemens, de vista en esto, tomando en cuenta de que Siemens es de las marcas más populares al momento de implementar todo lo que son automatismos que utilicen PLCs, ¿de acuerdo? Si bien es la marca un poquito o ligeramente más costosa, pero es la que tal vez mejores prestaciones ofrece y por eso también el costo elevado. Entonces, vamos nosotros a hacer el recuento de ese trabajo que ustedes ya han hecho, de esa exposición, de ese ensayo, de esa consulta que ustedes debieron haber realizado, en el cual debían analizar los tipos de entrada, tipos de salida, módulos, partes de estructuras de los PLCs. Vamos a realizar ahora una recopilación y nos vamos a enfocar en dos. Primero que nada nos vamos a enfocar en los logos. Y en segundo lugar nos vamos a enfocar en los PLCs S7200, ¿ya? Ambos de la marca Siemens, ¿de acuerdo? No nos preocupemos si no nos enfocamos de otra marca, porque en estructura, en características van a ser bastante similares. Lo único que va a cambiar entre un dispositivo y entre una marca y otra va a ser el software en el que yo programe. Por ejemplo, a modo general, las entradas digitales de un logo van a ser igual a las entradas digitales de un PLC. Las salidas tipo relé de un logo van a tener van a tener características similares a las salidas tipo relé de un S7200. ¿De acuerdo? Entonces, a manera general, en estructura, tanto los micro PLCs logos como los PLCs S7200 comparten ciertas similitudes. La gran diferencia radica en el hecho de que los PLCs como tal ocupan o necesitan del conjunto de programas denominado TIA Portal, que como yo ya les había anticipado en clases pasadas, TIA Portal es un software bastante pesado que necesito yo manejarlo o tenerlo en una computadora de muy buenas características, de preferencia una i5 en adelante. Y eso es algo que tal vez la mayoría no tenemos. ¿De acuerdo? Veamos. Especificaciones para instalar TIA Portal versión 14, la 14 nomás. Entonces miren, necesito un procesador mínimo i5 con 3.3 gigas de velocidad de procesamiento. Necesito 8 memoria RAM o más. Entonces, esto nomás ya es como que unas dos características complicadas y que no todos tenemos. Por ejemplo, en mi computador sí cumple con estas características y por eso yo sí he podido instalar aquí el TIA Portal. Pero tal vez en los computadores de ustedes no vayamos a cumplir con estas características y va a ser en vano el hecho de que tal vez expliquemos y nos enfoquemos mucho en el TIA Portal. ¿De acuerdo? Por eso es que esta clase va a estar un poquito más enfocada a lo que es el logo, que si bien no es un PLC como tal al 100%, sí se lo puede considerar como un micro PLC. ¿De acuerdo? Entonces veamos qué características necesito para el logo Soft Comfort. Son características inferiores, ¿no? Bueno, no me sale por aquí así como el TIA Portal, pero yo sí les puedo decir que el logo Soft Comfort tranquilamente corre en una i3, que creo que un computador Core i3, eso sí deben tener todos o debemos tener todos mínimo en nuestras casas, nuestra laptop, en nuestra computadora de escritorio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, esta unidad como que nos vamos a enfocar más
hacia el logo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer muchísimas prácticas y yo necesito que ustedes tengan este software en sus computadores. Si es que yo les hiciera trabajar con el TIA Portal, no en todos los computadores van a funcionar. Por eso es que vamos a aprender a manipular todo esto de la programación ladder y la programación FUB, primero en Logosoft y luego al final nos pasaremos ya al TIA Portal. ¿De acuerdo? Para no dejar esos vacíos. Total, el estilo de programación es prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Dicho esa introducción y aclarado esos puntos, vamos nosotros a analizar lo que es el micro PLC logo de la marca Siemens. ¿De acuerdo? Este micro PLC, pues, es de gran utilidad. Se lo ocupa en ambientes ya sea residenciales, en ambientes educativos e incluso en ambientes ya industriales, ¿ya? ¿Por qué nomás está conformado el logo? Pues una unidad de control que, como ustedes vieron, es simplemente una plaquita, ¿sí? Es una placa. También tenemos una unidad de operación y visualización. Estos dispositivos tienen una pantallita y tienen un control, unas teclitas que me permiten a mí operar. Tiene obviamente una fuente de alimentación que convierta el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente continua. Tiene también lo que son interfaces que me permiten a mí comunicarme entre el dispositivo y la computadora. Tienen también ciertas funciones básicas como temporizadores. Tengo dentro del logo temporizadores, retardo a la conexión, retardo a la desconexión, temporizadores de barrido, temporizadores semanales, temporizadores anuales. Tenemos también lo que son marcas, que prácticamente son memorias internas. Y también tenemos un determinado número de entradas y salidas que también pueden ser de varios tipos. Entonces, en general, cualquier controlador lógico programable, cualquier PLC o micro PLC, tiene todas estas características. Una placa, una unidad de visualización, la fuente, un módulo para poderme conectar hacia el computador, tiene funciones básicas para programar y tiene entradas y salidas. Esa es la estructura general de cualquier autómata programable. Vamos a enfocarnos, como les había dicho, en lo que es el logo. ¿De acuerdo? Entonces, este logo, primero que nada, se maneja a través de versiones. Las versiones no es lo mismo que los modelos, ¿ya? Las versiones son simplemente la antigüedad o la actualidad de los dispositivos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la versión 6, no sé, tal vez fue lanzada en el año 2010, por ahí. Y obviamente la tecnología desde el año 2010 acá al 2020 pues ha avanzado bastantísimo, ¿no es cierto? Entonces por eso es que también se maneja no solo la versión 6, hay la versión 7, hay la versión 8.2 e incluso en este año se va a lanzar la versión 8.3 del logo. Entonces las versiones simplemente nos indican qué tan antiguo o qué tan actual es mi dispositivo, ¿ya? ¿Cómo reconozco una versión? Pues obviamente en la carcasa del dispositivo debe decirme la versión, ¿sí? Incluso estéticamente ustedes les ven que ya tiene un diseño un poquito antiguo. Y si no, pues aquí como ustedes lo pueden ver, al final nos dice OBA6. Entonces este es un logo OBA6 o simplemente es un logo versión 6. ¿De acuerdo? Revisen el color, verifiquen. En la parte superior del logo, miren, para ir visualizando todas las partes, ¿no? En la parte superior del logo tenemos lo que son las Is, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 y 8, que vienen a ser las entradas. Entonces, en la parte superior del logo tengo lo que son las entradas. En la parte inferior del logo tengo lo que son las salidas, que se denomina con la letra Q. Q1, Q2, y Q3 y Q4. ¿Ya? Por lo general, un logo dispone de 8 entradas y 4 salidas. ¿Ya? Tenemos la unidad de visualización, que es la pantallita. Tenemos la unidad de control, que son las teclas. Y aquí tenemos la unidad de comunicación, que simplemente es una tapita que se la puede retirar. Y ahí ingresa un cable, que es un cable propio de la marca Siemens, que me permite a mí conectarme con el computador
y poder cargar o descargarme los programas. Esta versión de Siemens es una versión obsoleta, casi ya no hay, de hecho yo ya no la he visto, no hay ya, no la venden, de hecho, no se la encuentran. ¿Por qué? Porque ya hay versiones más nuevas, como por ejemplo la versión 7. Este es un logo de versión 7, no sé en qué año fue lanzado, pero ustedes pueden reconocer que es versión 7 porque en la parte inferior derecha de su carcasa, pues ahí dice OVA 7. Entonces reconozco, miren, incluso hasta estéticamente es más grande, ¿no? Es más robusto. Es un logo OVA 7. Obviamente en la parte superior tendrá las entradas, en la parte inferior tendrá las salidas. Aquí se incluye justo en donde está el dedo, se incluye un puerto Ethernet, un puerto con un conector RJ45, veámoslo acá. Logo versión 7 vistas. Ojalá que se pueda ver. Logo Siemens. Bueno, no se alcanza a ver, en este se alcanza a ver un poquito, si le ven aquí que en la parte inferior tiene una ranurita. Esta ranura pues es compatible con un cable Ethernet, un patch core, un cable de red que es un UTP con un conector RJ45 que lo consiguen en cualquier ferretería, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces miren, este es el cable que se utilizaba en la versión 6, ¿sí? Miren acá, la versión 6, ¿se acuerdan? Esta versión 6 no tiene conector Ethernet. Necesitábamos de este cable. Y este cable lamentablemente era un cable carísimo. Vale, no sé, valía 50, 60 dólares, solo el cablecito. Ahora, ¿cuánto vale un cable de estos de red? De estos de aquí. ¿Cuánto? 3 dólares. Un cable de 3 metros, tranquilamente, ¿no? Incluso si no lo quieren comprar, lo pueden hacer ustedes mismos ponchándolo. Me imagino que ya están viendo eso en la asignatura de redes y cableado estructurado, me parece que se llama. Ahí han de ver pues cómo ustedes mismos ponchar y prácticamente ustedes mismos hacer este cablecito. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las evoluciones que ha tenido Logo. Ya no necesito el cable que era carísimo, sino ahora con un cable de red de comunicación a internet ya puedo tener esto. ¿Ya? Y la última versión que incluso hasta estéticamente ustedes la pueden reconocer porque es un color plomo un poquito más claro, que se asemeja al plomito de los PLCs. Yo la puedo reconocer así mismo porque en la parte inferior derecha de su carcasa dice ahora OVA 8. Entonces este se trata de un logo versión 8 u 8.2. Aparte de ello tiene aquí esta ranura. No piensen que esta ranura es para conectar el cable de red, no. Esta ranura es para insertar una tarjeta de memoria, una micro SD, como las que ustedes tienen en sus celulares, ¿sí? Esas tarjetitas de memoria externa, yo la puedo colocar aquí para poder aumentar la capacidad de memoria del logo y para poder crear una cosa muy interesante de esta versión que son los servidores web. Cuando yo creo un servidor web es necesario ocupar esta tarjeta de memoria. ¿Qué es un servidor web? Pues simple y sencillamente es una página de internet que ustedes van a diseñar y que les va a permitir controlar las salidas y entradas, bueno, las salidas en específico de este dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las versiones. Como les comento, la última versión del logo que está próxima a lanzarse es la versión 8.3, que sé yo que ya está a punto de lanzarse. Este año dijeron que ya lo iban a hacer. Y la gran ventaja dicen que es que ya tiene almacenamiento en la nube. Es decir, que yo ya puedo enviar y cargar los datos de forma directa hacia internet, se almacenan en la nube y yo podría tener acceso a eso, a esa información en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. ¿Ya? Eso en comparación y eso en relación a las versiones. ¿Ya? Por otra parte, los PLCs, en específico, la serie de los PLCs de S7200, PLC
S7200. Últimamente no ha tenido evolución en sus versiones, ¿ya? Las versiones pues se manejan en las versiones, pongámosle aquí versiones, ¿ya? Estéticamente son bien parecidos, como vuelvo y repito, no han tenido variación en sus versiones, así que prácticamente no se ha actualizado, como sí lo ha hecho los logos, ¿no? Ustedes ven que incluso hasta estéticamente son completamente diferentes. Estos de acá no. ¿Sí? Los PLCs últimamente se han manejado con versiones estándar. Qué bueno, me parece que estamos en la versión 4 de los PLCs, pero ya venimos desde hace rato con esta versión. ¿De acuerdo? Ya, entonces, eso en relación a las versiones que prácticamente son los años de lanzamiento. Aquí tenemos pues una tabla comparativa en la evolución de logo versión 8 en relación al logo versión 6. Pues como les había comentado de manera general, la principal evolución es la comunicación Ethernet, ya que necesito solamente un cablecito de red para poder comunicarme. También se incluye, por ejemplo, módulos de comunicación GSM. Obviamente estos módulos son módulos adicionales, no vienen incluidos en el logo. Tendría yo que comprarle aparte para poder eh, ocuparle. Esto es lo importantísimo. El servidor web integrado que ya les había estado comentando, en la versión 6 obviamente no estaba disponible. Tenemos registros de datos que en la versión 6 tampoco estaba disponible y maneja un rango de temperatura mucho más abierto, se podría decir, ¿no? Entonces, esas son las comparaciones de la última versión en relación a las primeras versiones del logo. ¿Ya? Eso en relación a versiones, que vienen a ser los años en que fueron lanzados esos modelos o esos dispositivos. Vamos ahora a enfocarnos en lo que son ahora ya los modelos. Un modelo y una versión no son lo mismo, ¿sí? Yo puedo comprarme un, no sé, un pichirilo del año 80 y puedo comprarme un pichirillo del año 2018. Obviamente los modelos siguen siendo pichirilos, pero las versiones, el uno es versión 1980, el otro es versión 2018. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos para hacerle ahí la analogía. Cuando nosotros manejamos modelos, ¿sí? Debemos conocer que los logos y en general los PLCs están compatibles o los puedo utilizar ya sea en operaciones básicas de automatización o en operaciones ya realmente complejas, incluso en ambientes industriales. ¿De qué depende el que yo elija uno u otro? Pues precisamente de sus características. Vamos a enfocarnos en lo que son modelos para logo, solo para logo. ¿Ya? Un modelo de un logo siempre comienza con un número. Siempre va a comenzar con un número. Si comienza con el número 12, nos indica que es un modelo que se alimenta con 12 voltios de corriente continua. ¿De acuerdo? Entonces, el primer número que aparece en el modelo de estos dispositivos corresponde a el tipo de alimentación y el voltaje de alimentación que yo voy a tener. ¿Ya? Así, un modelo puede comenzar con el 12, que haría referencia a que se lo alimenta con 12 voltios. Podría comenzar con el 24, que haría referencia a que lo alimento con 24 voltios. O podría comenzar con el 230. Y en este caso me dan una doble posibilidad. Si mi logo comienza con una numeración 230, pues esto me indica que puedo alimentarle ya sea con 110 voltios o con 220 voltios, con el voltaje que yo quiera, con el voltaje que yo disponga en mi red domiciliaria. ¿De acuerdo? Como ya vimos en el semestre anterior, una red domiciliaria monofásica, como la que se utiliza aquí en Ecuador, pues ofrece 110 voltios de corriente alterna. Por lo tanto, para conectarle de manera directa necesitaré un logo con numeración o modelo que inicie con la numeración 230. Si es que yo voy a ocupar
o yo adquiero un dispositivo con numeración 1224, pues obviamente no puedo conectarle de manera directa a mi red domiciliaria. Necesito de ley una fuente de alimentación que me convierta los 110 voltios, ya sea en 12 o sea en 24 voltios, para poder conectar y alimentar este dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a comenzar con un número. Y podemos verlo acá. Miren, ¿con qué número comienza este modelo? Miren aquí, justo aquí. Díganme ustedes. Con 24. Digo 12. 12, ¿no es cierto? ¿Ya? 12, 24. Entonces, como tiene el 12 y como tiene el 24, esto me indica que puedo alimentarle ya sea o con 12 o ya sea con 24. ¿De acuerdo? Ya, veamos el de acá. ¿Qué modelo es este? Aquí miren, logo 230. Entonces, allá miren, comienza con el número 230. Entonces, a este sí le puedo conectar ya sea con 110 o con 220 voltios. ¿Sí ven? Entonces, miren, la versión cambia, pero los modelos se mantienen. Miren, ¿qué modelo es este? Este es un logo 1224, es decir, que necesito una fuente de alimentación para poder alimentar y prender este dispositivo. ¿Listo? Entonces, el número con el que inicia el modelo me indica el tipo de alimentación que tiene mi dispositivo. Luego del número en un modelo siempre tengo ya sea la letra R o sin la letra R, ¿ya? Entonces, cuando la letra que sigue después del número es la letra R, significa que las salidas de ese dispositivo son tipo relé. Ya vamos a ver más adelante qué significa que tenga una salida relé. Y si es que en el modelo no se encuentra la letra R, significa que las salidas son tipo transistor. De igual manera, ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las características de las salidas tipo transistor. Después de tener o no tener la R, vamos a tener la letra C. La letra C nos indica que tiene incluido un reloj temporizador de forma interna en el dispositivo. Entonces esto nos indica que sí voy a poder realizar temporizaciones, ¿ya? Diarias, a la conexión, a la desconexión, de barrido, semanales, lo que yo quiera, ¿ya? Puede tener una O minúscula, que esto, bueno, pues significa que el logo no tiene pantalla. Es bastante obvio porque estéticamente yo ya puedo ver que ese logo no tiene pantalla, entonces obviamente ya me daré cuenta que su numeración o su modelo va a tener incluido la letra O. Y también tenemos lo que es, en el último de los casos, existe la posibilidad de que tenga la letra L. Entonces, ¿qué significa que en mi modelo tenga la letra L? Pues significa que tiene el doble de entradas y el doble de salidas. ¿De acuerdo? Entonces, si originalmente había dicho que un logo tiene por defecto 8 entradas y 4 salidas, si tenemos un modelo con la letra L, pues tendría 16 entradas y 8 salidas. Entonces, vamos a analizar cada uno de los modelos. Miren, este es un modelo 1224, compatible con 12 o con 24 voltios, cualquiera de los dos. Tiene la letra R, esto nos indica que son salidas tipo relé. Tiene la letra C, eso nos indica que tiene un reloj interno incluido. Y tiene la letra E, eso nos indica que tiene una comunicación Ethernet, es decir, que, como les había mencionado, puedo conectarme a través de un cable de red con mi computadora o incluso con un módem. ¿Listo? Tenemos por acá un logo 230 RCE que indica el número, alimentación de 110 o 200 voltios o 220 voltios, salidas tipo relé, reloj interno disponible, comunicación Ethernet. ¿Qué nos indica este logo de acá? Alimentación de 12 o de 24 voltios, reloj, salidas tipo relé, reloj interno, y este no tiene la E, lo que significa que no tiene comunicación internet, y por eso es que necesitábamos ese cable que les había indicado
en las diapositivas anteriores, ¿no? Listo. Entonces, justo Mario nos había comentado que él dispone de un logo. Mario, ¿cuál es el logo que usted dispone? ¿Qué modelo y qué versión de logo dispone? Mario, está por ahí. Ya, díganos. No, no lo escuché bien. Ya, yo le comentaba, usted justo nos decía al momento que estábamos iniciando la clase que usted tiene un logo. Entonces, ¿qué modelo, ya que hemos analizado, Sí, qué exacto. modelo y qué versión sería su logo? ¿Cuál es el modelo? Ya le veo. El de 100, el 230 RC, porque se 200. alimenta con 110 voltios. Ah, ya, perfecto. Entonces 230 RC. ¿Y qué versión es? ¿Es de la versión 8 Exacto. o versión 7? ¿Qué versión es? Ahí sí no sabría decirle. Ya. ¿Cómo reconoce la Es versión? un... ¿Le No, tiene no, no sabría ahorita, decirle. le tiene ahorita en la mano? No dije. No. Bueno, entonces, ¿cómo le reconoce la versión? Se viene aquí a este numerito, miren. Aquí. Si termina en 8 es versión 8, si termina en 7 es versión 7, si termina en 6 es versión 6. ¿De acuerdo? Entonces así usted le puede reconocer ya la versión de su dispositivo. Muy bien. En cuestiones de costos, gracias Mario, en cuestiones de costos, pues estos Listo. dispositivos van desde los 150 hasta los 180, 190 dólares, dependiendo de dónde cobren y si es que es algún distribuidor autorizado de Siemens. ¿Ya? En logos, ¿no? Si hablamos ya de PLCs, el costo es prácticamente el doble. Un PLC, el más baratito, está en los 380, 400, 450 dólares. Igual, dependiendo de si donde cobren sea o no sea un distribuidor autorizado de Siemens. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un logo y un PLC? Vamos a plantearle de manera rapidita. Para eso voy a utilizar el software de Simu, porque justamente este tiene implementado los dos modelos, ¿no? Se podría decir 4962 la clave. Y vamos a ponerles aquí. Listo. Entonces, es aquí en donde dice entrada, salida. Aquí tengo lo que es un logo y aquí tengo lo que es un PLC. ¿Ya? Entonces, miren, esa es la diferencia en tamaños que tiene un logo que, como les había dicho, se lo considera un micro PLC y que tiene un PLC ya como tal. Por ejemplo, el modelo de este PLC es un modelo, según estoy viendo, 1214C ACDC Relay. ¿Ya? Entonces, miren aquí, CPU 1214C ACDC Relay. En este caso, estos números no hacen referencia a la alimentación. El primer 12 hace referencia a que es un PLC de la familia 1200, ¿ya? El 14 hace referencia a la cantidad de entradas que tiene el PLC. El AC hace referencia a la alimentación del PLC. El DC hace referencia a la alimentación de las entradas. Y el último hace referencia al tipo de salidas. Entonces, vamos a ir concluyendo aquí. Como comienza con el 12 es porque es de la familia 1200. Luego sigue el 14 es porque tiene 14 entradas. Abajo, AC es porque voy a alimentar al todo el PLC con 110 o con 220 voltios. Miren, aquí nos dice 110 o 220 voltios. El DC, el segundo, el intermedio, significa que las entradas funcionan con 24 voltios de corriente continua. Lo pueden ver aquí. Y el último, relay, significa que las salidas son tipo relay. Aquí dice relay outputs. ¿Qué significa eso? Salidas tipo relay. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia en los modelos. ¿Ya? Acá nos manejamos con tres características.
Bueno, con 4. Primero el modelo, que es 1214. Luego el voltaje de alimentación, que aquí es corriente alterna. Luego el voltaje de las entradas, que aquí es corriente continua. Y luego el tipo de salida, que aquí es relé. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a buscar otro modelo en internet. Busquemos un 1214C DC, 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 DC. ¿Ya? Entonces veamos si se alcanza a ver aquí. No, muy chiquito. Uno grande quiero, una foto grande. No, una imagen grande. No tenemos. Pongámosle así nomás. Este está grande. Ya, abrámosle en el Paint. Mire, por ejemplo, ¿qué modelo sería este? Es un PLC S7200. Aquí falta escribir el modelo, ¿no? Sería un CPU. Bueno. Ya, podría ser por ahí, ¿no? Es un CPU 1214C. ¿Ya? ¿Qué nos indicaba esto? Pues solamente nos indicaba la cantidad de salidas y el modelo del PLC. Y abajo venían ya las cuestiones de qué nomás era. El primero es alimentación, el segundo es alimentación de entradas y el tercero es tipo de salidas. Entonces, este es uno DC, DC, DC. ¿Qué significa eso? Voy a alimentarle con 24 voltios todo el PLC. Voy a alimentarle con 24 voltios las entradas y mis salidas van a ser tipo transistor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo les tengo que decir del PLC de la serie S7200. Volvamos acá a decir, a lo que ya aprendimos. Ya. ¿Qué modelo es este de aquí? 24RCE. Por favor, alguien active el micrófono y dígame qué características tiene este modelo de logo. Salidas de relé, reloj de temporización semanal y la comunicación de Ethernet. Perfecto. Y alimentación de 24 voltios. Ya, miren, aquí ya planteamos una diferencia. Este módulo logo, la alimentación del módulo es la misma a la alimentación de las entradas. Es decir, que si yo aquí tengo 24, eso significa que al logo le voy a alimentar con 24 y las entradas también funcionan a 24. Mientras que un PLC no. Por ejemplo, este tiene alimentación de 110, pero sus entradas funcionan con 24. ¿De acuerdo? Entonces eso no sucede en el logo. Con el que yo prendo, funcionan las entradas. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos visto entonces esto. Bueno, en cuestiones de precios ya hablamos un poco. Incluso los software, los módulos de expansión, ya sea de entradas, de salidas, pues igual tienen un costo que es elevado, ¿no? Ahí tienen que estar pilas, buscar distribuidores autorizados de Siemens. Por ejemplo, en Navidad a mí me ofrecieron un logo, versión 8.2, es decir, el último en $140. Que yo le vi buenazo, una ganga, porque comúnmente vale entre 180 y $190. ¿Ya? Muy bien. Ya que hemos visto los módulos lógicos, ¿ya? Y las versiones y los modelos, vamos ahora a analizar el cómo debo alimentar tanto el módulo lógico logo como el PLC. ¿De acuerdo? Porque estamos yendo a la par. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a alimentar esto? Pues obviamente necesito conocer su numeración. Si es que es un logo de numeración 230, eso significaba que lo podía conectar a mi red eléctrica domiciliaria, es decir, a fase y a neutro. ¿Y cómo lo conecto? Miren, así facilísimo. De la fase de mi domicilio, le conecto a la bornera denominada L1. Y del neutro de la alimentación, le conecto a la bornera
conectada o identificada con la letra N. ¿Ya? ¿Con qué voltajes es compatible? Este modelo, 230, es compatible con voltajes de 115 voltios de corriente alterna o 240 voltios también de corriente alterna. Es decir, tengo yo esa libertad, se podría decir. ¿Ya? ¿Cuál es el rango admisible? Desde 85 hasta 265 voltios. ¿Sí? Entonces, si tengo por ahí sucedió una sobrecarga por un momento, pues no pasa nada porque tiene hasta 265 voltios de rango. Y obviamente la frecuencia de la corriente alterna pues es compatible desde 47 hasta 63 hercios, como ustedes saben. En nuestro país la frecuencia de la corriente alterna es de 60 hercios, así que tranquilamente lo puedo conectar de manera directa. Pero cuando es un logo 230 RC, ¿ya? Bueno, 230 o 230, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo un logo, por ejemplo, 1224? Entonces, si tengo uno de estos dispositivos, ya no puedo. Ya, negado que yo le pueda conectar de forma directa a mi toma corriente. Necesito de ley una fuente de alimentación. Y necesito una buena fuente de alimentación. Nada que ponerle ahí uno de esos cargadores que les encontramos por ahí. No, necesito una fuente de alimentación de al menos 2 amperios. Y de ser posible, de la misma marca Siemens. Ahora, como ustedes saben, eso es costoso, ¿no? Si es Siemens, es caro. Por ejemplo, aquí estaba una fuente. Veámosle si había aquí la fuente. No, no le he puesto aquí el precio de la fuente, pero una fuente de Siemens está más o menos como a $80, ¿no? Una fuente de 2 amperios así de marca cualquiera, ¿cuánto saldrá? Unos 30. Y fabricando uno. Sí, pero debo garantizar una estabilidad en la corriente. ¿Sí? De preferencia no, pues fuente de alimentación de 24 voltios a 2 amperios. Veamos cuánto sale. Chuta, esta está carísima. Miren la de Siemens, está en 110, pero es de 5 amperios. Una de estas, vean, más que suficiente. Miren, $30. Eso no se usa para hacer las impresoras 3D o la... Sí, o también. utilizar el marco paso. También se utiliza para eso. Pero esta, vean, más que suficiente esa fuente de ahí. Tampoco voy a poner esta de acá, no. Ya mucho, muy barato. Y bueno, miren, por ejemplo, la de Siemens, sí, no salió por aquí, ¿no? Está en $100. Miren. Esta es la que yo debería utilizar, por ejemplo. Pero creo que la inversión ya está altita. ¿Ya? Listo. Pero necesito una fuente. ¿De acuerdo? Ya. Obviamente puede ser de 12 o de 24 voltios. El rango admisible es de 10 hasta 28.8 voltios. Y si tiene una protección contra inversión de polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si por A o B situación conecté al revés del positivo y el negativo, porque ya no estamos en fase y neutro, ¿no? Ya estamos en positivo y negativo, pues sí tiene una ligera protección. Aparte nos dice que siempre en el polo positivo de la fuente yo como sugerencia pues coloque un fusible para evitar cualquier daño en el equipo. Entonces, dicho eso, ¿cómo conectamos acá? Vamos a ver. Primerito vámonos con el logo. Enfoquémonos en el logo. Aquí ustedes pueden ver el PLC, mandémosle por allá un ratito. Enfocémonos en el logo, ¿ya? Entonces, como este es un logo con numeración 24, de ley necesito conectarlo con una fuente. Aquí dice P1 y P2. Ya, teóricamente vemos que según el datasheet y según la diapositiva, debe estar L más y M, positivo y masa, o positivo y GND. Entonces, pero como yo ya identifiqué el modelo, pues ya vamos a conectar. Entonces, ¿qué necesito? Necesito fase y neutro, ¿sí? La fase y neutro, pero no para conectarle al logo,
sino para que con esa fase neutro yo pueda alimentar una fuente de alimentación. ¿Listo? Entonces miren, alimento la fuente de alimentación, acá, conecto, y luego aquí ya tengo 24 voltios, ¿no? Entonces estos 24 voltios son los que precisamente yo les voy a conectar a las dos borneras de alimentación. Bueno, aquí me pasa un poquito más acá, hasta aquí. ¿Ya? Con eso, cuando yo simulo, miren, la alimentación enciende la fuente y la fuente enciende el logo. Si lo ven, aquí la pantallita ya se prendió, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es numeración 24. Si fuera numeración 230, pues ahí sí, retiro la fuente y mando directo. Si fuera numeración 230, ¿no? Eso en relación al logo. Vamos ahora con el PLC. ¿Cómo conectamos este PLC? Este PLC, pues, vamos a verle la numeración. Tiene numeración AC. Yo les había mencionado que el primer conjunto, o la primera combinación de letras hace referencia a la alimentación. Entonces, como aquí dice AC, la alimentación es compatible con 110 y con 220. Incluso aquí lo pueden ver, ¿no? 120 hasta 240 voltios de corriente alterna. Entonces, este PLC lo puedo conectar así, miren. Ustedes dirán, profe, pero ahí tiene 3 patitas. Sí. ¿Por qué? Porque como este ya tiene un poquito más de protecciones, ya viene con la patita de conexión de puesta a tierra también, ¿no? Entonces, miren. Y ya está conectado el PLC. Si ustedes se fijan, cuando yo simulo, ya se encendió. Este, como no tiene pantalla, solo sé que está encendido por el LED verde que tiene aquí en la posición de Run y Stop. ¿Listo? Ya. Este, como se lo conectó de forma directa, sí se sugiere que tenga delay, protección de breaker, delay. Ya saben que la protección por lo general solo se la hace en la fase. ¿Listo? Entonces este lo deberíamos conectar de esta manera, miren, con protección de breaker para en cualquier momento prender y apagar. ¿Ya? ¿Qué nos faltó acá? Acá nos faltó algo que yo había mencionado y que ya nadie me hizo acuerdo. ¿Qué nos decía la diapositiva? Si tengo un 1224, de preferencia con fusible. Entonces vamos a colocarle aquí un fusible. Pues obviamente puede ser tranquilamente de 1 o 2 amperios, ¿no? ¿Ya? Conectamos ahí el fusible y le vamos de aquí a conectar, ¿no? Entonces nos quedaría más o menos de esta manera. Tac, y hacia acá, tac. Y cuando simulamos igual se prende, ¿ya? Entonces, facilísimo el cómo alimentar los PLCs, ya sea logo o ya sea PLC propiamente dicho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta aquí. Ninguna. Perfecto. Seguimos. Vamos ahora a analizar los tipos de entrada y los tipos de salida de estos PLCs, ¿no? Vamos a ver y a analizar cuáles son los tipos de entrada y los tipos de salida. Solo hasta aquí vamos a llegar y de ahí vamos a hacerle la parte de la introducción para el software Logosoft, ¿ya? Vamos a ver. Como ustedes pueden ver, el logo ya lo habíamos visto, ya lo habíamos dicho, ¿no? En la parte superior tiene las entradas, en la parte inferior tiene las salidas. Tiene la unidad de visualización, que es la pantalla, la unidad de control, que son los botones, tiene la tarjeta o la ranura para la tarjeta expansora, y en la parte inferior tiene lo que es el puerto RJ45 para la conexión con cable Ethernet. Perfecto, eso ya lo vimos. Vamos ahora a analizar las entradas de estos logos. Entonces, verán, si ustedes tienen un logo modelo 230, o que comience con un modelo 230, este logo solo posee 8 entradas digitales. ¿Ya? Ya vamos a ver qué son las entradas digitales y cuáles son las características de las entradas digitales. Entonces,
justo lo que yo les comentaba antes. Si ustedes se manejan con un logo con numeración 230, la alimentación del logo les sirve para conectar las entradas. Es decir, si le conectaron a 110, las entradas funcionan a 110. Si le conectaron a 220, las entradas funcionan a 220. ¿De acuerdo? Entonces, las entradas funcionan con el mismo voltaje que ustedes están alimentando en los logos. Pero en los PLCs, las entradas funcionan con el voltaje que me indique el modelo del PLC. ¿Ya? Entonces, si me dice aquí, miren, el primero era alimentación, corriente alterna. El segundo era entradas. Entonces, miren, aquí me dicen, oye, tus entradas, si bien el logo se prende con, perdón, el PLC se prende con 110, pero las entradas funcionan a 24. Entonces, ¿qué necesitaríamos aquí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se necesita? Una fuente. Una fuente, ¿sí o no? Entonces, yo podría venir por acá, buscar aquí una fuente, ¿ya? Alimentar la fuente y ya conectar las entradas. Pero, por eso también la versatilidad de este PLC, una de estas fuentes ya viene incluida en el PLC. Es decir, esta fuente que ustedes dicen que yo necesito, ya está metida aquí dentro de esta carcasa. ¿Y dónde tienen esos dos voltajes? Pues los tienen aquí, miren, aquí. Se lo muy grande. Aquí. No sé si es que alcanzan a ver aquí abajo, ¿qué dice? 24 VDC, dice. 24 voltios de corriente continua. Entonces, esa fuente que ustedes me acabaron de decir que yo necesitaba para conectar las entradas, yo ya la tengo aquí dentro del PLC. Y lo único que haría es utilizar esa fuente. Aquí tengo el positivo y acá tengo el negativo. ¿Ya? Y con estas dos positivas y negativos es que yo prendo acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a prenderle con un pulsador. Entonces, miren, coloco aquí el pulsador y voy a prenderle la entrada 4. Ya, voy a prenderle la entrada 4. Entonces, ¿qué debo hacer? De la fuente de alimentación interna del PLC, conecto, envío al activador, que en este caso es un pulsador, y le mando a la entrada 4. Bueno, un poquito más acá. A la entrada 3 mandé. Ya, ahí a la entrada 3. Cuando yo simulo y presiono esto, debería prenderse aquí la entrada 3 y no se prendió. Ya sé por qué no se prendió, fue un error mío. Tenía que conectar también la tierra, ¿no? Aquí tengo la conexión a tierra. Aquí dice M y aquí dice M. Entonces debo puentear estos dos y ahí sí. Miren, cuando yo prendo, veo que la entrada, el breaker. Cuando yo prendo, veo que la entrada 3 se encendió. Si yo retiro, la entrada 3 se apaga. Si yo conecto, la entrada 3 se prende. Si yo retiro, la entrada 3 se apaga. ¿De acuerdo? Esto para los PLCs. ¿Por qué? Porque su voltaje de alimentación de entradas es diferente al voltaje de alimentación de todo el módulo. Pero en un logo, yo lo hago de forma directa. ¿Ya? ¿Con qué alimenté a este logo? Con positivo. Entonces de aquí saco, ¿sí? Y pongo aquí mi pulsador, miren. Pongo el pulsador y voy a conectarle hacia la entrada 3, miren. Y eso es todo. Garantizo aquí conectividad con un puntito de conexión. Y miren qué pasa cuando yo prendo este pulsador. Prendí y se conectó o se activó la salida 3. Y lo mismo acá, la entrada 3. Prendí y se activó acá la entrada 3. ¿Listo? Entonces miren la diferencia. Un logo lo pueden alimentar de forma directa con el mismo, perdón, las entradas lo pueden conectar con el mismo voltaje de alimentación. De hecho, así funciona. Pero con un PLC depende de su numeración. ¿De acuerdo? Depende de la numeración. Y aprovecho que este PLC tiene una fuente interna que me permite a mí conectar las entradas. Ojo, aquí tengo que decir algo importantísimo.
esta fuente sirve solo para conectar las entradas. No irán a prender LEDs, no irán a prender contactores, no irán a prender motores con esta fuente. Esta fuente sirve solo para dar el pulso a las entradas, no para las salidas. ¿Listo? Entonces, esas son las entradas. Pero en específico son las entradas de tipo digitales. ¿Ya? Cuando yo le conecto así, de esa manera, son entradas de tipo digitales. ¿Cuáles son las características de las entradas tipo digitales? Son las siguientes. Las entradas tipo digital, o las entradas digitales, se caracterizan porque son las entradas todo o nada, o las entradas 1, 0 y 0 lógico, o las entradas de 110 voltios y 0 voltios, o 24 voltios de GND. Es decir, una entrada digital es o prendida o apagada. No hay puntos intermedios. ¿De acuerdo? No es capaz de reconocer un valor intermedio. Miren el dibujito. O está completamente prendido o está completamente apagado. Obviamente ustedes saben que en cuestiones de voltaje es medio complicado mantener a un mismo nivel, ¿no? Por eso es que nos dice, miren, para logos con numeración 230, lo reconoce como un cero lógico, es decir, lo reconoce como una entrada apagada siempre que el voltaje sea menor a 40 voltios. Es decir, si yo tengo menos de 40 voltios en la entrada, significa que esa entrada está apagada. Así tenga 25, tenga 30 voltios, como es menor que 40, esa entrada está apagada. Y si es que el voltaje es mayor que 80 voltios, se reconoce como una entrada encendida. ¿Ya? Ustedes dirán, profe, ¿y qué pasa con los 50, con los 60 voltios? Pues esos son voltajes de incertidumbre. Si por A o B situación a una entrada llegase a estar en 50 voltios, pues el dispositivo podrá asumirlo como un 0 o como un 1 lógico. ¿De acuerdo? Entonces ese sería un valor que me podría generar un pequeño error. ¿Ya? Pero estos voltajes son extremos, ¿no? O sea, no creo que yo pueda generar 40 voltios. Debería ser una sobrecaída de voltaje para que baje tanto esa cantidad. Por otra parte, si es un logo de alimentación de 12 o de 24 voltios, lo reconoce como un 0 siempre que el voltaje sea menor a 5 voltios y lo reconoce como un 1 siempre que el voltaje sea mayor a 12 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, venimos acá. Estas dos son entradas digitales, tanto para el logo como para el PLC. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades, no hay más, hay dos posibilidades. O está apagada completamente como está ahorita, la entrada I3 está apagada, o está encendida, ¿sí? Como está ahorita. No hay intermedios, o está prendido o está apagado, punto. Esas son las entradas digitales, ¿ya? Vamos ahora a analizar lo que son las entradas analógicas. Las entradas analógicas tienen una característica completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya se manejan con varios valores de voltaje. Ya no es como las entradas digitales que era o prendido o apagado. En este tipo de señales de entradas analógicas, que por lo general el ejemplo más común se lo encuentra en un sensor de temperatura, nosotros podemos tener varios niveles de voltaje. Por ejemplo, 1 voltio representará una temperatura, 2.5 voltios representará una temperatura diferente, 5 voltios representará una temperatura diferente. Cada nivel de voltaje en este tipo de entradas tiene una representación. ¿De acuerdo? Tiene un valor. Entonces, este tipo de entradas solo son compatibles con voltajes de corriente continua. Porque aquí clarito me dicen, miren, cuando ustedes trabajen con voltajes o con entradas analógicas, el estándar es que se maneje solo desde 0 hasta máximo 10 voltios de corriente continua, no más. ¿Ya? Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Un logo 230RC, como se le alimenta con el mismo voltaje, no puede tener entradas analógicas. Este logo no tiene entradas analógicas. El que sí podría llegar a tener es el logo 1224. Y por eso aquí está entre paréntesis, ¿qué dice? Allá, este logo tiene 8 entradas
de las cuales por defecto las 8 son digitales. Pero yo podría configurar 4 de esas entradas para que funcionen como entradas analógicas. Y me quedaría mi dispositivo con 4 entradas digitales y 4 analógicas. O con 6 digitales y 2 analógicas. Es decir, yo puedo decidir si las 8 son digitales, o 6 digitales y 2 analógicas, o 4 digitales y 4 analógicas. ¿De acuerdo? Obviamente, deberé aquí colocar un regulador de voltaje, porque esta alimentación es de 24, ¿no? Y clarito estoy comentando que las entradas analógicas son de 10. Entonces, ¿qué necesitaría? Pues necesitaría un regulador de voltaje de 10 voltios, o ya sea colocar una resistencia que me permita hacer a mí un divisor de voltaje para que en la segunda resistencia solo caigan los 10 voltios que se necesitan en las señales de entradas analógicas. ¿Listo? Sensores de temperatura, sensores de ultrasónicos son los más conocidos que utilizan este tipo de señales, ¿no? ¿Cómo realizo la configuración? Miren, justo lo que estaba explicando ahorita. ¿Cómo realizo la configuración de estas entradas analógicas para lo que son logos? ¿Ya? Miren, aquí tengo esta conexión, ¿no? Las entradas analógicas van a estar disponibles solo en estos modelos. No tengo yo una entrada analógica en un modelo 230R. No puedo. No es posible. Porque la alimentación no me lo permite. ¿Ya? Pero en un logo ya sea 24 o ya sea 1224, sí puedo llegar a tener estas configuraciones de las 4 entradas analógicas. Pero no es que el modelo venga con más entradas. Simplemente yo podría configurar. Es decir, la entrada I7, la entrada I8, la entrada I1 y la entrada I2, yo podría configurarles como entradas analógicas. Y de lo que mi dispositivo tenía 8 entradas, 4 van a ser digitales y estas otras 4 serían analógicas, ¿ya? Como en este caso la alimentación es de 24, yo necesitaría a través de una resistencia generar un divisor de voltaje que me permita disminuir esos 24 voltios a 10 voltios, que son los que necesitan las entradas analógicas, o ya sea conectarlos a través de un regulador de voltaje de 10 voltios. ¿Listo? Volvemos acá, decimos. ¿Podré configurar este logo para entradas analógicas? Sí, porque la versión me lo permite. ¿Ya? ¿Cómo debería conectar? Pues debería conectar a través de un divisor de voltaje o ya sea con una fuente de alimentación externa de 10 voltios, ¿no? Entonces ahí sí podría ya necesitar otra fuente que ya no sea de 24 sino de 10 o colocar un regulador de voltaje de 10 voltios, ¿ya? Para configurar o para utilizar estas entradas analógicas. Pero el PLC de acá viene con una ventaja. ¿Cuál es la ventaja de este PLC de por acá? Que en esta partecita, aquí, si ven estos 3 bornes, aquí, Sí. esos 3 bornes son entradas analógicas que ya vienen por defecto en los PLCs. ¿Listo? Entonces, un PLC, un logo tiene o solo digitales o robo de ahí unas digitales y les convierto en analógicas. Pero el PLC como tal viene con las propias digitales y aparte con 2 entradas analógicas. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de las 14 digitales que tiene 2 entradas analógicas. Entonces, por eso del costo, ¿no? Y por eso de la mayor complejidad de estos PLCs. Muy bien, seguimos. Ya terminamos ya mismito terminamos. Vamos ahora a hablar de las salidas, ¿ya? Las salidas, yo les había dicho, hay de 2 tipos. Cuando tenía la letra R, son de tipo relé, y cuando no tenía la letra R, se asume que son de tipo transistor. En los PLCs, ¿cómo identifico las salidas? Las salidas son así, miren, en los PLCs. Si tiene acá al final, relay, si le ven aquí, RLY, si le ven, ay, se me borró ahí.
relay. Singer. Significa que son salidas tipo relé. Pero si ustedes tienen como acá, miren este modelo. ¿Qué dicen la salida? DC, DC, DC. Entonces ya no dice relay, dice DC. Entonces, ¿qué se asume? Que estas salidas son tipo transistor. ¿De acuerdo? Ya, entonces siempre vamos a tener dos tipos de salida. Tipo relé, como en este modelo, o tipo transistor, como en este modelo. Igual sucede en los logos. Los logos, si es que aquí tiene la letra R, son tipo relé, y si es que no tiene la letra R, son tipo transistor. ¿De acuerdo? Ya. Pero ¿qué significa que sean tipo relé y qué significa que sean tipo transistor? Pues nos ayudan a identificar el cómo voy a conectar, el qué puedo conectar y el qué puedo hacer con esas salidas. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer el análisis de esta diapositiva. Si son salidas tipo relé, las salidas son independientes. ¿Qué quiere decir que las salidas son independientes? Que a la salida, tengo 4 salidas, ¿no? Q1, Q2, Q3 y Q4. Estas de acá serían un módulo expansor de salidas, ¿no? No pasa nada. Un logo tiene por defecto 4 salidas. Un PLC tiene por defecto, este PLC tiene por defecto 8 salidas, ¿no? No, sí, 10 salidas, 10 salidas 10 salidas. Entonces, las salidas son independientes, ¿por qué? Porque a la salida 1 le puedo conectar, como está aquí, a 110 voltios, un foquito de 110 voltios, pero ¿qué tal que en la salida 2 quiero prender, no sé, unos LEDs de 12 voltios? ¿Podría hacerlo? Sí, porque son salidas independientes. Entonces, esto quiere decir que si la salida 1 ocupé con una alimentación de 110, la salida 2 le puedo volver a utilizar 110 o pudiera incluso utilizarle una salida de 24 y la salida Q3 una salida de 48. Es decir, que no porque la una le conecté con un voltaje, todas tienen que trabajar con ese mismo voltaje. Por eso es que son independientes. Cada una puede manejar su propio voltaje de alimentación. ¿Listo? ¿Cómo se conecta la salida? Miremos. La fase o el voltaje positivo, cualquiera de los dos, ingresa a un pin de la salida, porque ustedes van a ver que por cada salida yo tengo 2 borneras. Miren, la salida Q1 tiene el pin 1 y el pin 2. Q2, pin 1 y pin 2. Salida Q3, pin 1 y pin 2. Salida Q4, pin 1 y pin 2. ¿Ya? En estos dispositivos lo que son salidas se identifica con la letra Q, tanto en logos como en PLCs. Salidas son la letra Q, ¿ya? Entonces, ¿cómo conectaría yo este tipo de salidas? Miren, de la alimentación, que puede ser cualquiera, ojo, porque por eso dije que son independientes de esta alimentación, de la fase, yo conecto a cualquiera de los 2 pines de la una salida, ¿no? Al 1. Le conecto con un cablecito. Del otro, le saco y le conecto a la carga. Y la carga, pues ustedes ponen la carga que quieran, ¿no? Puede ser un foco, puede ser un contactor, puede ser una bocina, lo que ustedes consideren, ¿ya? Y de ese de la carga, le conectan hacia, ¿dónde creen? Hacia el neutro. Como nosotros conectábamos más o menos el mismo estilo que utilizamos para conectar en instalaciones eléctricas domiciliarias. Miren, eso es toda la conexión. De la alimentación al uno de los 2 pines de la salida, el otro hacia la carga y de la carga hacia neutro. Pero lo buenazo de esto es que, como les había dicho, son salidas independientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que qué tal que yo quiero ahora conectar un motor de corriente continua, uno de esos motores de pluma de carro nomás, ya, un motorcito así básico. Ya, le pongo aquí el motor. Este funciona con 12 voltios. 12 voltios funciona este. Entonces, ¿podré conectarle? Claro que sí, porque son salidas independientes. Entonces, ¿cómo le conectaré? Del positivo ingresa el pin 1 de la salida.
del pin 2 de esa misma salida ingresa a la carga, que en este caso es el motor, y del otro lado del motor cierro el circuito hacia el negativo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando ahora de corriente continua. Está el negativo ahí. ¿Listo? Entonces, miren, son salidas independientes. No tienen nada que ver la 1 con la 3, ni con la 2, ni con la 4. ¿Ya? ¿Cómo conectaríamos acá? Igualito, igualito. Sino que este se maneja por grupos. El PLC se maneja por grupos de 5 salidas. Entonces, este es el común para las 5 salidas. Por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero que esas 5 salidas funcionen con 110 voltios, lo que hago es eso, ¿no? Conectarle el común de esas 5 salidas hacia la alimentación. Ahí. ¿Ya? Y todas estas 5 salidas trabajarán con este voltaje de 110 voltios. Ahí yo podré conectar focos, podré conectar contactores, podré conectar lo que yo quiera. Le pongo ahí, por ejemplo. ¿Ya? Le conecto así, tac, y del otro patita me voy hacia el que ya saben que es de neutro. Y listo. Ya está conectado este foquito en un PLC con salidas también tipo relé. Facilísimo las salidas tipo relé. ¿Cuáles son las características? Salidas independientes ya analizamos. Como son salidas tipo relé, se basa su funcionamiento en lo que ya hemos explicado de la alimentación de una bobina, ¿no? Adentro seguramente hay una bobina que cruza una corriente y esa corriente hace que esa bobina se convierta en un imán. El imán atrae las plaquitas metálicas y hacen que estas placas se choquen, así, ¿sí o no? Estén chocándose. Y cuando estas placas se chocan, ofrecen una conductividad para el paso de la corriente eléctrica. Perfecto. Como son activaciones mecánicas a través de un movimiento, pues yo puedo soportar tranquilamente cargas de hasta 10 amperios. Ojo, cargas resistivas. ¿A qué me refiero con cargas resistivas? Focos. No puedo conectar de forma directa motores de corriente alterna. Capaz de acá, como le hice, sí, porque yo especifiqué que este era un motor de corriente continua, de los que no consume mucho. Pero si es un motor de corriente alterna, pues sí ya tendría que hacerlo a través de contactores de ley. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que su velocidad de conmutación es baja. ¿Qué quiere decir esto? Como su activación se basa en el choque de placas, estas placas no es que pueden estar así. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque cada contacto genera una chispita y esa chispita termina opacando los contactos, ¿no? Termina haciéndose que se cree una especie de carbón y poco a poco se va desgastando. Y después de, no sé, 100.000, 1.000.000 de activaciones y desactivaciones, ya no generaré la misma continuidad que al inicio. Y es por eso que la velocidad de conmutación no puede ser tan elevada, debe ser baja. Yo podría activar, qué sé yo, una vez cada segundo para que esté golpeando de esta manera el relé, miren. ¿Ya? Que ya de hecho es una activación bastante rápida para un relé, considerando que como tiene una vida útil limitada, porque al estar golpea, esos contactos se van desgastando, pues no sería lo idóneo estarle así activando a cada rato. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que solo lo podría activar, qué sé yo, una vez cada segundo, porque se van a terminar desgastando todos los contactos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las salidas tipo transistor? Y estas funcionan al revés, es decir, las relé eran ventajas, para los transistores son desventajas. Y los que para el relé eran desventajas, para el transistor son ventajas. ¿Sí? ¿Cuáles son las salidas tipo transistor? Primero que nada, no son independientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo conectar a cualquier voltaje. Cuando yo maneje salidas tipo transistor,
los voltajes que yo puedo conectar son el mismo voltaje de alimentación y solo están disponibles este tipo de salidas tipo transistor para logos con numeración 1224. Es decir, no puedo tener un logo 230 con salidas tipo transistor, porque no. Porque para que sea tipo transistor deben trabajar con corriente continua y con el mismo voltaje de alimentación. Y es por eso que miren cómo se conecta aquí la carga. De la salida a la carga y regresa al mismo logo. ¿De acuerdo? Entonces, no son independientes porque solo puedo conectarlos a el mismo voltaje con el que estoy alimentando. No son independientes. La carga que soportan, pues obviamente es mucho más baja, porque estamos hablando de que ya son salidas a nivel de un transistor, es decir, ¿cuál es el principio básico de funcionamiento de un transistor? Cuando ustedes conectan una pequeña corriente a la base de un transistor, entre el colector y en el emisor se permite un paso de electrones. Pero este paso de electrones no es como en el relé, que había un movimiento, sino solamente es un paso de electrones dentro del dispositivo electrónico. ¿De acuerdo? Por eso es que yo no puedo poner demasiada carga, solo puedo manejar 0.3 amperios. Y por eso lo único que podría conectar aquí son contactores auxiliares, que esos sean los que encargados de prender ya cualquier cosa. Entonces, de ley, para poder utilizar estos logos o en general PLCs con salidas tipo transistor, de preferencia siempre se van a utilizar con contactores, para que obviamente los contactores no consumen mucha corriente y sean el medio de enlace para conectar cargas más pesadas, como motores, como luces, como cuestiones por el estilo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja? Porque no todo es malo. La gran ventaja de estos salidas tipo transistor es que no tienen ningún desgaste, porque ya no generan ese movimiento que se generaban en los relés. Como son tipo transistor, la apertura del circuito es solo a partir de pase o no pase de electrones. Entonces, estas salidas tipo transistor no tienen desgaste. Y si no tienen desgaste, yo tengo una vida útil muchísimo más extensa, muchísimo más larga. ¿De acuerdo? Porque no se desgastan. Y yo a estos tipo transistor les puedo prender 2, 3, 4, 5, 20 veces en un segundo y no le pasa nada. ¿Ya? Ustedes dirán, profe, pero ¿para qué me sirve esto? Estos se utilizan en los controles PID, ¿ya? Porque en los controles PID necesitamos que se esté prendiendo y apagando algo, por ejemplo, el control PID de temperatura, la niquelina y los ventiladores están así, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, para lograr establecer y regular una temperatura adecuada. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Que el calefactor, la niquelina va a estar así, obviamente ya sin sonar, ¿no? Porque ya no hay el golpe de los contactos que sí había en los relés. ¿Ya? Entonces, las salidas tipo transistor tienen sus ventajas, las salidas tipo relé tienen sus ventajas y desventajas cada una, ¿no? Ya depende de la aplicación que ustedes les vayan a dar para poder elegir cuál de las dos salidas les conviene a ustedes. Y eso es todo. ¿Listo? Ya hemos visto cómo conectar tanto en PLCs como en logos. Obviamente hemos hecho un poquito más de énfasis en el logo porque como les comenté en un inicio, nos vamos a manejar más con este dispositivo en vista de que primero que nada, logos en el instituto tenemos bastantes, PLCs solamente tenemos uno o dos máximo. Otra, el software para poder programar PLCs y logos es mucho más fácil de instalar y de conseguir el de un logo que el de un PLC. ¿Sí? Y las características, como ya habíamos hablado de los computadores, pues es menor para un logo. ¿Listo? Para la actividad de esta semana no lo vamos a desarrollar, ¿sí? Porque ustedes pueden ver que la actividad, ustedes son cuarto B, ¿no? Cuarto B. La actividad número, ya se me fue, 4 sería, ¿no? O la 5 es. La 5 debe ser. Porque la 4 sí. La 4 era la consulta de la estructura de los PLCs.
Entonces la actividad 5 estaba presupuestada y estaba programada para entregarse el martes 9 de febrero. Entonces le vamos a cambiar esta fecha porque obviamente no vamos a poder hacer todavía esta actividad en vista de que esta actividad ya conlleva el uso de el software Logosoft que les voy a indicar a instalar precisamente ahorita. ¿Ya? Entonces, esto todavía no lo vamos a poder desarrollar. ¿Sí? De hecho, ustedes ven, es el mismo programa que ya lo desarrollamos con lógica cableada, pero ahora lo vamos a hacer en el logo, ¿no? Igual hay dos ejemplos, son dos ejercicios. Entonces, todavía no lo vamos a desarrollar porque ya lo tenemos que hacer en el software. Y el software aún no lo hemos analizado. Entonces, vamos a editar los ajustes y le vamos a cambiar para el 9 y 7, 16 sería, ¿no? 16 de febrero, que bueno, es carnaval, pero lo van a tener que hacer, porque ya esta semana no tenemos deberes, ¿no? Listo. Entonces, eso sería todo. Voy a dejar de grabar. Ya saben, el video le subo más nochecita.